Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, fijándonos en lo que ocurre en Oriente Medio. Las peleas en la ONU con Rusia y China, que se le han devuelto a Estados Unidos, han vetado la resolución sobre un alto el fuego inminente en Gaza. Empezamos a repasar todo esto y miramos también a los mensajes por parte de Europa. Dice que no se siente intimidada por Rusia. Hay mensajes por parte de Alemania, por parte de Francia. Emmanuel Macron sigue insistiendo en que Rusia no se va a detener en el Donbass o en Crimea. Miramos también a la OTAN, dice que está preparada ya para un conflicto con Rusia, pero eso sí descarta el envío de tropas a Ucrania y les contaremos además los ataques masivos que han tenido lugar en las últimas horas contra Ucrania, hasta 90 misiles y 60 drones lanzados por Rusia en las últimas horas, en represalia por los ataques de la semana pasada, precisamente en medio de las elecciones a Rusia. Empezamos mirando a la pelea en la ONU. Rusia y China han vetado este viernes una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas patrocinada por Estados Unidos, una resolución que pedía un alto el fuego inmediato y sostenido en la guerra en curso entre Israel y Hamas en Gaza. El veto se produjo en medio de acusaciones del embajador ruso ante la ONU, que criticó el lenguaje de la resolución y acusó a funcionarios de Estados Unidos de politizar el tema por razones engañosas. El objetivo de la resolución era proteger a los civiles y facilitar la entrega de ayuda humanitaria a más de 2 millones de palestinos afectados por el conflicto. En la votación participaron 11 diputados a favor, 3 en contra y 1 abstención. Seguimos mirando a la ONU tras el veto que les estamos comentando por parte de Rusia y de China a la propuesta de Estados Unidos de un alto el fuego y la liberación de rehenes en el Consejo de Seguridad. Se prevé otra votación mañana. Esta votación se refiere al texto que exige un alto el fuego inmediato, es lo que está informando la agencia de noticias AFP. La propuesta, procedente de un grupo de países que no ocupan puestos permanentes en el Consejo, está prevista para mañana a eso de las 4 de la tarde, hora española. Miramos ahora a Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Ha dicho al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y a su gabinete de guerra, precisamente hoy, que estaba directamente en Israel, dice que se va a enfrentar a una ocupación perpetua si continúa sin un plan bien definido para las secuelas de la guerra en Gaza. Es lo que está informando el medio Axios este viernes, citando una fuente familiarizada con el asunto. Blinken le habrá dicho: necesitas un plan coherente o te quedarás atrapado en Gaza, al tiempo que ha advertido de que la posición de Israel en el escenario global se está viendo erosionada, lo que va a representar una amenaza para su seguridad nacional. El funcionario ha advertido previamente contra la realización de una operación militar importante en Rafah. La califica como un error. En respuesta, Netanyahu ha argumentado que su país carecía de un método alternativo para derrotar a Hamas sin entrar en Rafah y eliminar a los batallones restantes allí presentes. Ambos países están listos para seguir discutiendo la operación. Estados Unidos decía que necesitaba un plan implementable. Netanyahu sigue adelante con lo suyo. Miramos ahora al ejército de Estados Unidos. Ha dicho este jueves que había destruido 2 misiles balísticos antibuque y un buque de superficie no tripulados lanzados por los hutíes desde Yemen. En un comunicado en las redes sociales en X se determinó que estas armas representaban una amenaza inminente para la coalición y los buques mercantes en la región, en lo que escribía el Comando Central de Estados Unidos en X. Miramos de nuevo a Estados Unidos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Distrito 14 de Georgia, Marjorie Taylor Greene, ha propuesto una votación para expulsar al actual presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Es lo que informa el medio político este viernes, citando 3 fuentes con conocimiento del asunto. Greene, quien originalmente apoyó a Johnson cuando solicitó el puesto por primera vez, cambió de opinión en las últimas semanas, aparentemente insatisfecha con su liderazgo. Su decisión se produce después de que la Cámara de Representantes haya dado luz verde en el día de hoy al proyecto de gastos de 1,2 billones de dólares, al que ella se oponía extremadamente. Miramos ahora a Taiwán. El Ministerio de Defensa ha informado este viernes de que ha detectado 36 aviones militares chinos cerca de la isla en las últimas 24 horas. Ojo, porque este es un récord en lo que va de año. En los últimos años, Beijing ha incrementado la presión militar sobre esta isla de gobierno autónomo que considera como parte de su territorio, con envíos prácticamente diarios de aviones y de buques de su ejército a su alrededor. En un comunicado por parte del Ministerio de Defensa de Taiwán, dice que las Fuerzas Armadas de la República de China han supervisado la situación y han empleado aviones de combate, buques de la Armada y sistemas de misiles costeros en respuesta a las actividades detectadas. Es lo que indicaban en un comunicado. Entre el jueves y el viernes, las Fuerzas de Defensa taiwanesas han detectado 36 aviones y 6 aeronaves del Ejército Popular de Liberación operando cerca de la isla. En la víspera, Taiwán ya había informado de la detección de 32 aviones chinos cerca de su territorio.
Miramos de nuevo a Taiwán. Las autoridades de Filipinas han descartado este viernes la ayuda de Estados Unidos a la hora de sacar adelante el proyecto de construcción de un nuevo puerto en las islas Batanes, situadas muy cerca de Taiwán, una decisión que podrá contribuir a reducir la tensión con China. La gobernadora de la provincia insular, Marilu Keiko, ha indicado que aunque en un primer momento solicitó fondos a Estados Unidos para la construcción del puerto, finalmente ha pedido que no lo hagan. El proyecto busca mejorar la capacidad de carga y descarga de los buques procedentes de la capital, de Manila, durante los monzones, cuando las instalaciones existentes se vuelven inaccesibles. Así, las autoridades filipinas han evitado un nuevo punto de fricción con China ante la creciente presencia de Estados Unidos en la zona. El canal Basi, que separa las islas Batanes de Taiwán, es atravesado por un gran número de buques que navegan por el Pacífico Occidental y el disputado mar de China Meridional. En caso de una invasión de Taiwán, se convertiría en una ruta marítima clave. Por su parte, la embajada de China en Filipinas ha indicado este mismo viernes que los asuntos de Taiwán son asuntos internos de China y que nunca deben convertirse en un asunto entre China y Filipinas. Lo advertía: cualquier intento de implicar la cuestión taiwanesa en las disputas marítimas por los dos países es peligrosa. Pasamos ahora de China a mirar a Josep Borrell. El alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea lanzaba un mensaje en las últimas horas. Decía que una guerra con Rusia no es inminente, que no hay que asustar, no hay que alertar a los ciudadanos. Lo escuchamos. But we don't have to exaggerate neither. War is not imminent. I heard some voices saying, well, war is imminent. Well, thanks God, war is not imminent. We live in peace, we support Ukraine, we are not part of this war, we just support Ukraine, and we have to prepare for the future, increasing our defense capabilities, augmenting the defense capacity of our industry, but don't afraid people. Esto es lo que decía Josep Borrell, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, pero el primer ministro de Hungría está diciendo todo lo contrario. Víctor Orbán está alertando de ánimos cada vez más belicosos en el liderazgo de la Unión Europea frente al conflicto en Ucrania. En una entrevista con la estación de radio Kossuth, Orbán ha dicho que en Bruselas prevalece estos días una retórica belicosa, como si estuvieran librando su propia guerra con los rusos. Decía, están en una espiral de guerra que se traduce en cosas cada vez más graves. Así ya se habla de emplazar soldados occidentales en el territorio de Ucrania. Algo, decía Orbán, impactante para los oídos húngaros. Añadía que no se trata de un partido de fútbol en el que haya que apoyar a un bando, pero en Bruselas no existe esa distancia. Lo más alarmante, a juicio del primer ministro húngaro, es que las cosas que hace 2 o 3 meses eran inimaginables se están convirtiendo ahora en algo pues que ya es cotidiano para todos. De Hungría pasamos a hablar de Francia, del presidente francés Emmanuel Macron. Dice que cualquiera que piense que Rusia se va a detener en Donbass y en Crimea está equivocado. Es lo que apuntaba este viernes el presidente francés Emmanuel Macron al final de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas. Le escuchamos, dice: el que piense que Rusia se va a parar en Donbass se está equivocando. C'est que quiconque pense que la Russie s'arrêtera au Donbass et à la Crimée se trompe. Et en employant ce terme, il ouvre aussi même une incertitude sur les objectifs militaires de la Russie. Estará el mensaje, estará la alerta por parte de Emmanuel Macron, que además, cuando se le preguntó sobre los comentarios del Kremlin acerca de que Rusia se consideraba ya en guerra debido a la intervención de Occidente, Macron ha dicho que sería un error pensar que Rusia planeaba detener su agresión en Donbass y en Crimea. Dice Macron, al utilizar este término se genera incluso incertidumbre sobre los objetivos militares de Rusia. Es lo que está informando en estos momentos la agencia Reuters. De Francia pasamos a Alemania. Al jefe del Estado Mayor de la Bundeswehr, de las Fuerzas Armadas alemanas, Carsten Breuer, ha instado a construir un sistema eficaz de defensa antimisiles ante un posible ataque de Rusia. Advierte de que Alemania dispone para ello de un máximo de 8 años. Decía, tenemos de 5 a 8 años. En este plazo debemos construir un sistema de defensa antimisiles. No hay alternativa, es lo que apuntaba en una entrevista que publican este viernes los periódicos del grupo mediático Funke, y agregó: vemos a Rusia capaz de librar una guerra contra países de la OTAN en un plazo de 5 a 8 años. Añadió que el presidente ruso no oculta sus intenciones hacia Occidente, lo cual no significa que un ataque de este tipo tenga que hacerse realidad dentro de 5 a 8 años, pero es posible. Decía, como militar tengo que estar preparado para el peor de los casos, y eso significa que dentro de 5 años tenemos que estar listos para defendernos. Un ataque puede tener lugar en todo el espectro, desde ciberataques hasta misiles, pasando por drones.
Miramos ahora, la Casa Blanca ha condenado los ataques masivos contra Ucrania que lanzó Rusia este viernes. Sostuvo que los republicanos en el Congreso deben cesar con su inexcusable bloqueo a la ayuda militar para Kiev. Decía en un comunicado que condenan los brutales bombardeos lanzados en la madrugada contra ciudades e infraestructuras civiles de Ucrania. Es lo que apuntaba la Casa Blanca en un comunicado, según la portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, tal y como está informando AFP. Pendientes de Estados Unidos y pendientes también de la OTAN. Está lista para una confrontación militar con Rusia, es lo que ha declarado el jefe del Comité Militar del Bloque Bélico, Rob Bauer. Le han preguntado que si estaban listos y dice: si estamos listos, la respuesta es sí, esa es nuestra tarea principal, estar preparados. Es lo que apuntaba Bauer en una entrevista con el periódico del Ministerio de Defensa ucraniano Army Info. Siguen las tensiones entre Rusia y la OTAN. Ojo, porque ahora la OTAN está diciendo que están preparados ya para un conflicto con Rusia. Miramos ahora de nuevo a la OTAN. Dice que no tiene planes de desplegar tropas en Ucrania y algunos de los países miembros deben tener en cuenta los intereses de los demás integrantes de la alianza. Es lo que ha declarado este viernes el jefe del Comité Militar del Bloque Bélico, el almirante Rob Bauer. Hizo esta declaración en una entrevista con la edición en línea del Ministerio de Defensa ucraniano, al contestar a una pregunta sobre los planes de varios países occidentales de enviar tropas a Ucrania. Decía lo siguiente: no hay tropas de la OTAN en Ucrania y la alianza tampoco tiene planes de desplegarlas por ahora, pero si un país individual decide desplegar sus tropas aquí, debe entender que estará conectado con el resto de la alianza, haciendo alusión al artículo 5 de la OTAN. La primera ministra estonia, Kaja Kallas, se ha negado a garantizar que los militares estonios no serán enviados a Ucrania y calificó a Rusia de una amenaza directa para Estonia. Precisamente miramos a Rusia, que está en estado de guerra en Ucrania. Es lo que ha admitido el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, este viernes, después de haber insistido en presentar el asalto contra la República lanzado hace 2 años como una operación especial y rechazando el uso del término guerra. Decía Peskov: estamos en estado de guerra. Sí, esto empezó como una operación militar especial, pero en cuanto toda esta banda se formó, cuando el occidente colectivo participó en todo esto al lado de Ucrania, para nosotros se convirtió en una guerra. Es lo que apuntaba en una entrevista al medio Argumently and Fakti. Seguimos mirando a Rusia, en este caso a la respuesta por parte de Europa. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha respondido precisamente a este término utilizado por Rusia, el estado de guerra en Ucrania. Dice lo siguiente, dice: Rusia no nos intimida. In one word, we are not intimidated by Russia, and that's why we are making decisions to support Ukraine and to counter Russia and to sanction Russia. And we think this is fair, that the revenues of those foreign states will be used for Ukraine, for the Ukrainians, because they are victims of this war of aggression launched by Russia. Charles Michel dice que no se sienten intimidados por Rusia, que van a seguir planteando la opción de usar los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania, y además también ha hablado sobre el término de estado de guerra. Dice que es una declaración, pero como decíamos antes, dice que no les da miedo, que no les asusta. Lo escuchamos. 2 years, they've repeated again and again, it was not a war against Ukraine, it was a special military operation. And they've even decided to criminalize those in Russia when they were put in this question. The fact that it would be a war. First point, once again, a cynical statement made, but now they recognize that this is a full-scale invasion. In other terms, this is a war of aggression, launched by Russia. Hay reacción por parte de Alemania. El gobierno alemán ha instado este viernes a Rusia a poner en libertad a todas aquellas personas encarceladas por haber empleado el término guerra a referirse al conflicto en Ucrania, después de que Moscú haya hablado precisamente de un estado de guerra. En un comunicado decía: Rusia ha hecho que el uso de la palabra guerra en el propio país esté sancionado penalmente. En este sentido va de la mano el llamamiento a que los que ya hablaron de guerra mucho antes sean puestos en libertad, porque evidentemente están empleando el lenguaje que el gobierno ruso también emplea ahora. Es lo que ha dicho la portavoz de Exteriores, Sebastián Fischer. Agregó que Alemania toma nota de esta nueva forma de referirse a la contienda por parte de Rusia y subraya que desde el punto de vista no solo de Berlín, Moscú libra desde hace más de 2 años una brutal guerra de agresión contra Ucrania que viola el derecho internacional. Miramos ahora señales recientes que sugieren que el presidente ruso Vladimir Putin se está preparando potencialmente para una guerra con la OTAN antes de lo esperado, es lo que afirma un grupo de expertos con sede en Estados Unidos. En una evaluación, el Instituto para el Estudio de la Guerra ha escrito que varios indicadores financieros, económicos y militares rusos sugieren que Rusia se está preparando para un conflicto
convencional a gran escala con la OTAN. No inminente, pero probablemente en un plazo más corto de lo que algunos analistas occidentales habían planteado inicialmente. La ISV ha advertido previamente sobre señales de que Rusia podría estar preparándose para una guerra con la alianza. De hecho, el mes pasado dijo que un nuevo decreto militar de Putin que restablecía los distritos militares de Moscú y Leningrado indicaban que se estaba preparando para un posible conflicto con la OTAN. Miramos de nuevo a Rusia. Las fuerzas rusas lanzaron ataques masivos contra la infraestructura militar y energética de Ucrania. Es lo que ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado emitido este viernes. Decían, hoy las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lanzaron un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance aéreas, marítimas y terrestres y vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones del sector energético, el complejo militar industrial, centros ferroviarios y arsenales y los lugares donde están estacionadas las formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los mercenarios extranjeros, es lo que señalaba el ministerio. Anteriormente, las autoridades ucranianas dijeron que la central hidroeléctrica de Dnipro tuvo que suspender sus operaciones debido a los importantes daños causados por un ataque con misiles rusos. El ejército ruso dijo este viernes precisamente que había lanzado un bombardeo masivo contra Ucrania como respuesta a los recientes ataques de Kiev en las regiones fronterizas. Decían, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia lanzaron un bombardeo masivo contra infraestructuras energética y militar industriales, ejes ferroviarios y arsenales, es lo que indicaba el Ministerio de Defensa en su canal de Telegram. Miramos de nuevo a Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho durante una rueda de prensa este viernes que Estados Unidos debería pedir a Ucrania que abandone su actividad terrorista y que deje de atacar objetivos residenciales. Los comentarios de Peskov se produjeron después de que Financial Times informara de que Washington instó a Kiev a detener los ataques a las refinerías de petróleo rusas debido a la preocupación de que Moscú pudiera lanzar ataques de represalia contra la infraestructura energética de Ucrania, de la que dependen en parte los países y empresas occidentales. El portavoz también afirmó que la expropiación de los activos rusos tendrá consecuencias catastróficas tanto para los países europeos como para los bancos, subrayando que los bancos son muy conscientes de todo esto. Un ataque ruso golpeó este viernes la presa de Dnipro-GES de Zaporilla, la más grande de Ucrania, es lo que decía la compañía hidroeléctrica estatal de Ucrania. El ataque ha provocado un incendio en la estación. En estos momentos, decían, hay un incendio en la estación. Los servicios de emergencia y los trabajadores de energía están trabajando en el lugar para hacer frente a las consecuencias de numerosos ataques por parte de Rusia. El incidente es parte de lo que el ministro de Energía de Ucrania ha descrito como el mayor ataque reciente a las infraestructuras energéticas del país, cuyo objetivo es provocar una falla generalizada del sistema energético. Pendientes de los últimos ataques de Rusia y Ucrania, de las represalias por los ataques que tuvieron lugar la semana pasada en medio de las elecciones, miramos a la central hidroeléctrica de Dnipro, un componente crucial de la infraestructura energética de Ucrania, que ha cesado sus operaciones este viernes debido a daños importantes tras el ataque con varios misiles. Uno de los directores de la planta ha señalado daños en las turbinas. Además, el incidente forma parte de una serie de ataques al sistema energético de Ucrania, descrito por parte de Ucrania como uno de los mayores de los últimos tiempos. Seguimos mirando Ucrania. Tras estos ataques a la infraestructura, miramos también a Estados Unidos. Han instado a Ucrania precisamente a detener los ataques contra infraestructura energética rusa, advirtiendo que los ataques con drones corren el peligro de provocar represalias y hacer subir los precios mundiales del petróleo. Los ataques han contribuido a impulsar los precios, que han subido prácticamente un 4% desde el 12 de marzo, cuando Ucrania empezó a atacar refinerías de petróleo rusas. El presidente Joe Biden podría tener problemas, sobre todo a la hora de que subiera la gasolina en Estados Unidos, lo que podría complicar las opciones de una reelección del presidente estadounidense. Seguimos mirando Ucrania. El comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas dice que espera una nueva ofensiva de Rusia en verano, que podría contar con hasta 100.000 soldados, aunque consideró que se trataba de la previsión más sombría y que este contingente también podría estar destinado a compensar las pérdidas humanas. El ejército ruso ha reivindicado en los últimos meses varias conquistas, de Dizka también, de varias aldeas que rodean la zona de Donetsk, aunque algunos apuntan a que la línea del frente sigue estancada. Las fuerzas rusas están creando un grupo de más de 100.000 personas, es lo que decía Alexander Pavlyuk a la televisión nacional ucraniana. Miramos ahora a la OTAN. A la primera ministra estonia, Kaja Kallas, dijo que Rusia tiene miedo de la OTAN y afirmó que si Europa es fuerte, Rusia no atacará. Kallas ha subrayado que el objetivo del Kremlin es asustar a los países occidentales. Decía, son maestros en infundir miedo en las sociedades y representar una amenaza para diferentes países. Es lo que apuntaba, citando como ejemplos los vínculos del Kremlin con el movimiento antivacunas de Europa durante la pandemia. Kaja Kallas, que está a favor de utilizar los beneficios de los activos congelados de Rusia para apoyar a Ucrania, dice que estos activos generan enormes ingresos, por lo que se debe dar el primer paso para utilizarlos en beneficio de Ucrania. Es lo que apuntaba Kaja Kallas asistiendo a la cumbre de líderes europeos.
Según el plan de la Comisión Europea, el 90% de los activos se transferirán a Ucrania como armas a través del Fondo Europeo y el resto se van a destinar a la reestructuración del país. Kaja Kallas ha pedido a los países de la coalición europea que destinen el 0,25% de su PIB para ayuda militar a Ucrania. Hablamos ahora de Argentina, del presidente argentino Javier Milei. Quiere expandir el poder del ejército en el país. Para ello se tramitarán 4 proyectos de ley en el Congreso y, de conseguirse esta aprobación, el ejército de aquel país podrá patrullar, controlar a personas con identificación y vehículos, además de realizar tareas de prevención de delitos y aprender a llevar a cabo detenciones in situ. Así lo ha anunciado el ministro de Defensa, Luis Petri, y su compañera de gabinete al frente de la Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quienes aclararon que las Fuerzas Armadas no se utilizarán para delitos comunes, sino en actos de terrorismo y con el permiso del gobernador regional que lo solicite. Decían, estamos modificando la ley de seguridad interior para que puedan intervenir el ejército y realizar operaciones para devolverle la paz a los rosarinos en los supuestos de terrorismo. Que los hechos delictivos sean calificados de esa manera dependerá del comité de crisis que actúe en un lugar determinado en un momento específico. Además, señalaba que Milei, que Argentina quiere expandir el poder de su ejército. Terminamos mirando a Venezuela. La Asamblea Nacional ha aprobado este jueves por unanimidad una ley que crea el Estado Guayana Esequiba, una nueva región que se suma al mapa nacional delimitada sobre el territorio en disputa con Guyana, que controla este área. Según el texto aprobado, que no precisa la extensión del área que conforma esta región, la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba crea el nuevo Estado dentro de la Organización Político-Territorial de Venezuela. La ley establece que el Estado Guayana Esequiba será regido por un gobernador elegido en comicios, sin aclarar el censo de votantes que se tomará en cuenta. Pero deja claro que hasta que se celebren estas votaciones el jefe del Estado designará una autoridad para el lugar. Asimismo, hasta que Venezuela alcance una solución práctica y mutuamente aceptable con Guyana sobre este territorio habitado casi exclusivamente por indígenas, el asiento de poderes públicos será la ciudad de Tumeremo, ubicada en el estado de Bolívar, en el territorio venezolano, fuera de esta controversia. Pendientes de más noticias, de más actualidad, de más últimas horas, no se vayan porque hacemos una pausa y seguimos con la mejor información aquí en Negocios Televisión.